bueno, hoy tenemos un invitado, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana, a Eduardo Martínez, que él es el diputado Eduardo Martínez aquí de esta legislatura. Eduardo, buenos días. Gracias, Norma, muy buenos días. Rodrigo, buenos días, saludarte, Eduardo. muy buenos días a Cancún, a todo el estado y más ahí desde donde nos vean. A Cancún, ¿ves? Desde Cancún y para todo el mundo. Ya tiene más puesta la camiseta de Chetumal, después de 2 años prácticamente de vivir en Porque antes los Chetumal. legisladores al revés sufrían de Chetumal y bueno, es justo que ahora ya también compartan. Así es. Te volviste chetumaleño, Hay un tema profundo que hay que debatir y se ha hablado mucho, el tema de la identidad. Todos somos migrantes la mayoría y se habla primero la identidad con Quintana Roo, ¿no? Y luego la identidad ya si eres de un municipio o de otro municipio, donde se siente realmente. Y bueno, nos decía un compañero, tú lo conoces, Joel Espinosa, me acuerdo que hace muchos años me decía, mira, es que la identidad o ¿cómo se dice? El arraigo, hasta que empecemos a enterrar a nuestros abuelos aquí en nuestra tierra, los que empiecen a enterrar a sus abuelos aquí, se va a empezar, es decir, generaciones, exacto. Aquí está mi gente, mis raíces, exacto. ¿sí? Es decir, que seguramente podrán ser nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, ¿no? Sí. A mí me dijeron cuando llegué a esta tierra, me dijeron, para poder entrar a Quintana Roo tienes que entrar primero por Chetumal. Así es que me fui a vivir primero a Chetumal y después me vine a vivir a Cancún. Y es cierto, finalmente Chetumal es la capital y es el arraigo de nuestro estado. Por Chetumal para quedarte a vivir en Cancún porque no querías vivir en Chetumal. Porque Chetumal, hay que reconocerlo, Chetumal era muy feo. Pero lo digo además, no, es que mira, lo digo como preámbulo del orgullo de decir lo que es hoy Chetumal. Porque era feo, estaba muy atrasado en muchos sentidos, pero mira qué capacidad tuvo de ser hoy una ciudad, bueno, yo creo que ya me atrevería a decir que es más bonita, es la ciudad más bonita, más tranquila. Es una ciudad bonita. A mí me encanta Chetumal. Es una ciudad bonita. Abierta. Todo lo encerrado que es aquí, claro. Ves, por ejemplo, las casas, ¿no? Tienen un amplio frente. Ves el agua. Aquí el agua es privilegio de los que tienen casa en la zona hotelera, pero si no, y ni así, ni yendo a la zona hotelera a la vez. Los chetumaleños son muy apapachadores. Por eso te digo, es una ciudad muy de familia. Muy de familia, bien trazada, también eso es cierto. O sea, bien trazada, cuadrantes perfectamente. Y pues bueno, finalmente dicen que son los costos del desarrollo que le ha tocado pagar a la zona norte, ¿no? En ese aspecto, pero pues ya tiene que haber dejar de pagar tanto costo, porque ya como tú dices, y bueno, como es nuestra capital, pues allá se encuentran los poderes. Y por lo tanto, pues allá se encuentran viviendo desde hace 2 años. Sí, 2 años residiendo en Chetumal, muy a gusto, la familia muy a gusto. Pues como que disfruto más si vengo 2 días a Cancún. Y te regresas allá. Y me regreso ahí. Bien. Y después de vivir lo que vivimos aquí, el tema de la violencia, pues Chetumal es un privilegio de verdad vivir en esa ciudad con todas las problemáticas que se viven, no solamente en Cancún, sino en todo el país. Fíjate que eso es el tema, es decir, cómo el ciudadano, el ser humano se adapta. Y pues evidentemente no estoy aquí toda la semana, pero sí, la realidad es que sí hay la percepción, se siente el tema de la inseguridad, y de repente quien vive es un momento de acoplamiento, y mañana lo vas a ver como algo normal, ¿no? Y ese es el peligro, ese es lo peor, ese es realmente el riesgo mayor, que ya se aprenda a vivir con eso. Por eso está trascendente el tema de la fiscalía. De la fiscalía, que estamos ahorita en el periodo de... bueno, ya se emitió la convocatoria, se publicó y hemos abierto un periodo para recibir propuestas. Lo importante, Norma, Rodrigo, y los que nos ven, es de que estas propuestas no las van a hacer los grupos parlamentarios, que así era de antes, es decir, se despartidizó, ¿no? Porque mucho se habló del requisito que se eliminó de los 5 años de residencia y poco se habló de que el verdadero primer filtro no eran los 5 años. Era el grupo parlamentario si te proponía o no te proponía. Ese era realmente el tema Ese era el político. verdadero filtro, y lo voy a decir cómo es. ¿Qué sucede cuando hay este tipo de propuestas o de procedimientos? Pues es que hay grupos que pueden proponer a alguien que no tenga ninguna posibilidad de ser considerado para tal cargo, pero con el solo hecho de ponerlo sobre la mesa... Ya es un candidato. Ya es un candidato y ya... tratas de buscar acuerdos, oye, pues mi fracción no quiere apoyar, pero oye, pues cómo, o sea, eso se eliminó,
Y para mí eso era mucho más importante, eliminar eso, que el tema de los 5 años, porque no sabemos, mañana puede que el fiscal tenga 10 años, 15 años de residencia en el Estado, puede que tenga 4 años, puede que tenga 2 años, puede que no tenga residencia. Pero eso ya no va a depender, digamos, de nosotros proponer. Van a ser las instituciones académicas, van a ser los organismos de la sociedad civil, barra de abogados, colegio de abogados, asociación de profesionistas, organismos de protectores de los derechos humanos. Ellos son los que, pensando bien, que son ajenos a un tema partidario, van a proponer, y eso me parece mucho más importante que el tema. A ver, sencillo, si digamos que ellos proponen, y a todos los que proponen son quintanarroenses con arraigo o con residencia, olvídate los 5 años, ya está ahí en las propuestas implícitamente. Porque es más conocido, pero además lo de los 5 años todavía uno lo podía evaluar si estuviéramos así de candidatos locales. Es que pero vos, oye, nadie quiere. Fíjate que estoy platicando precisamente con un grupo de jueces aquí en la zona norte, hablaban del tema de la fiscalía y efectivamente la polémica era por el tema de la residencia, pero preguntábamos en la mesa, bueno, de estos que estamos aquí, ¿cuántos son chetumaleños y cuántos son foráneos? Había la mitad, casi la mitad. Sí, es que así es. ¿Quién quiere? Nadie me alza la mano. Es que no es fácil el tema. Y perdón que te interrumpa, y una de las jueces que dedica al tema penal aquí decía, es que no saben lo que vimos, yo que soy juez, o sea, soy mujer, por ejemplo, decía, y realmente luego ver sentencias cuando son grupos delictivos, si no sabes, no tienes vida. Así es. O sea, es todo un tema, y ser sí, fiscal en esas condiciones como se encuentra en la ciudad, es un tema muy complicado. ¿Quién le quiere entrar al toro por los cuernos, como dicen? Había gente de Chetumal, empresarios, comerciantes, dirigentes de asociaciones civiles, de grupos gremiales, que decían, miren, yo hablé con mis compañeros de la zona norte y nos decían, mira, a mí no me importa de dónde venga, lo que queremos es que ya, porque el gremio está siendo afectado por la delincuencia. Entonces, no debatamos ese tema, no debatamos, o sea, venga de donde venga, cuántos años tengan, que eso nos resuelva este problema, porque aquí la estamos viendo realmente muy complicada. Entonces, ¿de qué se trataba al final del día, Norma Rodrigo? Es de no estar atados de manos. Y le decía a alguien, oye, y si el que resulta que tiene la mejor capacidad, la experiencia y todo, tiene 4 años, ya no va a poder ser, porque el requisito dice 5. Claro. Es decir, 1 año de residencia es la diferencia entre poder o no poder, ¿no? Claro. Entonces, eliminemos ese candado para que entremos en un análisis y ese no sea un obstáculo para conocer de un perfil que puede ser muy bueno, pero que tenga 4 años, ¿no? Claro. Entonces se elimina, y además son 18 estados del país que no exigen la residencia. O sea, algo hay, y tampoco dice que esos estados, sus fiscales son de otros estados, no necesariamente. Okay. Entonces, aquí nosotros asumimos evidentemente el costo de la decisión, la mayoría de los ayuntamientos respaldaron esta reforma constitucional, pero lo que estamos buscando es darle algo viable al tema de la impartición, a la procuración de justicia en el Estado, ¿no? Claro. Y eso, el anterior fiscal, pues es muy reconocido, muy respetado, una extraordinaria persona, un extraordinario ser humano, pero que cumplió un ciclo finalmente y ya se requería, ¿no?, en el momento de la presentación de su denuncia, pues de otro perfil, y es lo que estaremos buscando, incluido el actual, que no está imposibilitado de participar, pero eso no lo vamos a decir nosotros, serán quienes tienen hoy la potestad de proponer al legislativo. Bueno, ¿se lanza la convocatoria hasta qué día? Mira, ayer se publicó, son 10 días que tenemos para recibir las postulaciones de parte de los organismos de la sociedad civil, las universidades y todo, y otro tanto para revisar quienes cumplen los requisitos. Y finalmente vamos a elaborar una lista de entre 6 y 10, ¿no? Okay. Y la verdad, hablar ya de 10, pues también es decir, pues, ojalá, que 10 aptos, pero vamos a ver, ¿no? Y se envía al Ejecutivo. Y el Ejecutivo, ¿qué es lo que hace? Porque así es esto, es decir, este procedimiento es legislativo y es ejecutivo. ¿Qué faltaba? La parte, digamos, ciudadana, que es lo que se logró al despartidizar las propuestas. Entonces está primero los ciudadanos organizados que proponen, el legislativo ve quienes cumplen requisitos, se elabora una lista y se la envía al Ejecutivo, y el Ejecutivo hace una valoración y nos regresa una terna. Y ya el legislativo de esa terna elige obviamente a quien será el fiscal general del Estado,
y es una manera de ir equilibrando los criterios también, la valoración y finalmente nombrar. ¿De qué se trata? Lo he dicho, de que salga lo más fortalecido posible. Es necesario, los que van a enfrentar esta situación necesitan ser fortalecidos por las autoridades que los van a nombrar, es decir, trataremos de generar una unanimidad, porque yo creo que son los temas donde se requiere de eso, para quien va a combatir algo tan complicado que es este tema de la delincuencia, pues tenga el respaldo unánime de su poder legislativo, evidentemente y de la del sociedad. Ejecutivo y de la ¿Tenemos sociedad. alguna fecha límite para esta decisión? Sí, son primeros 20 días y luego el Ejecutivo tiene 10 días. O sea, si sacamos cuentas va a ser los últimos días de noviembre que estaríamos nombrando al nuevo fiscal. Muy bien, pues ya fue grande que termine el año. ¿Y qué pasa con el encargado del despacho en este momento? El encargado tiene todos los derechos de poder participar, ¿no? No está impedido a participar, y bueno, va a depender de que algún organismo de los que se establecen en la convocatoria lo pueda proponer, pero está en actitud de participar. Esa es la decisión, obviamente, de él y de algún organismo que lo quiera respaldar. Okay. Pues eso es importante porque finalmente lo que necesitamos, que urge en el Estado, es precisamente parte de las investigaciones y que ya se ponga en orden esa fiscalía. Sí, que se ponga orden, que se coordine bien con la policía municipal, con la estatal, y poco se habla de esto, pero los que están desaparecidos es la PGR, los que están desaparecidos es la Policía Federal, ¿no? Porque al final del día, pues, en los eventos delictivos hay armas, ¿por dónde entran esas armas? Claro. ¿Quiénes verifican ese tema? Si bien es cierto la delincuencia organizada, lo que tiene que ver con narcotráfico y narcomenudeo, es, digamos, compartida la responsabilidad, pero la mayor responsabilidad es del gobierno federal, y que, pues bueno, ante también, digámoslo así, vacío de poder federal que se está generando entre alguien que ya quisiera estar dando instrucciones u órdenes cuando todavía no lo es, y otro que pues como que ya cerró la cortina y dijo, ahí se ven, pues sí es un problema para nosotros. Nosotros sí lo resentimos, porque nuestras autoridades estatales y municipales requieren sentirse fortalecidos por la Policía Federal. Y ahora que están los militares, me parece que paulatinamente vamos a empezar a ver tan solo su presencia, pues empezará a generar, esperemos, que esta percepción vaya cambiando y que también vaya inhibiendo el actuar de la delincuencia. Tal vez ahorita diga, oye, pues es que están igual, ¿no? Bueno, también. No, pero es que tienes toda la razón, los militares pueden coadyuvar, pero es la injerencia directa de la Policía Federal es un delito federal. Es delito federal. Y no es que ellos nos apoyen, es al revés, ¿eh? El gobierno federal y el municipal somos los que los apoyamos a ellos, porque la injerencia es de ellos. Así es. Y sí tienes razón, hay un vacío. Pero ¿no? Para el ciudadano, Rodrigo, el ciudadano sabe poco de eso. Él quiere vivir en paz, ¿no? Claro. Y los que gobernamos, los que tenemos la función del servicio público, tenemos que asumir que es nuestra responsabilidad. Claro. No podemos decir, por eso el llamado que de alguna manera estás haciendo es precisamente por eso, porque siendo autoridad estatal, aunque no es injerencia directa de uno, es llamar y hacer un llamado a esas dependencias federales a que realmente asuman. Pero ayer comentábamos precisamente en esos lapsos que tú mencionas, como en Benito Juárez, por ejemplo, en los 15 días entre lo que salió Remberto y entró Mara Lezama, aparecieron más espectaculares, ¿no? Aprovechando ese vacío de poder. Y lo mismo pasa con la delincuencia y como bien lo dices, empiezan a dejar, yo ya me voy, y todavía no viene el otro, y la delincuencia dice, pues aquí, de aquí soy. Claro. Son los temas que tenemos que ir tratando, que lo corresponde a nosotros desde la ley, ir modificando, porque hay vacíos legales también. Un ejemplo, lo que acabamos de vivir, los cambios de ayuntamientos. Pues me tocó estar en todos los municipios, y había municipios, no voy a mencionar en particular cuál, pero había municipios donde literalmente llegaste a las oficinas y estaban saqueados, sucios, los baños como que nunca lo limpiaron. O sea, no puede ser. Yo ya me voy. Tú no, pues no es una casa rentada. Claro. Y aunque fuera rentada, a ver, espérame, antes que te vayas, déjame entro y checo cómo está, y si está mal esto, lo pagas. Claro. No puede ser. Es una responsabilidad. No puede ser. O sea, y te hablo de la clase del que estaba gobernando. Ya no hablo de las cuentas públicas, o sea, de qué dejan en caja. Los edificios los tienes que dejar funcionando, limpios,
Sí, solo se cambia una persona, o sea, todo debe estar trabajando normal. Entonces, esos temas tenemos que ir regulando. Y, por ejemplo, un tema que se acaba de aprobar, que fue una iniciativa de la diputada Candy, del tema de imagen institucional. Ya va a haber una sola imagen institucional. Sí, para que ya no se va a valer que los ayuntamientos, del color que sean, pinten los parques de azul, de rojo, de amarillo, de verde. Ya no se va a poder. Ya hay una imagen institucional que tienen que empezar a aplicar los ayuntamientos paulatinamente, porque se dio ahí un traslape entre que entró en vigor y que ya habían entrado los ayuntamientos. Entonces también entendimos esa parte y se les estableció un periodo como de transición. Ya no vamos a ver vehículos oficiales pintados del color del partido que gobierna o del partido que postuló a quien está gobernando. Claro. Eso se va a acabar porque ya hay una ley que regula esa parte. Entonces, estas partes de desorden que de repente tenemos también es, insisto, primero pues será la educación que cada quien tiene y que cada quien quiere dejar la casa en orden para el que venga, ¿no? Eso es el principio básico, tener esa educación. Pero cuando a veces no hay educación, pues tiene que haber leyes que te obligan a hacerlo. Esto es así. ¿No? Y así es sencillo, oye, dejaste todo esto cochinero, pues yo hago la limpieza, pero te la cargo a ti que te acabas de ir y me la tienes que pagar. No, lo que siempre sucede es que una vez que ya están próximos a terminar, sindicalizan o contratan más personal. Ese tipo de cosas que no deben de suceder. Que no deben de suceder y que la ley, pues bueno, ahí se puede ir regulando esos temas y todo. Entonces, pues estamos tratando de construir un orden, ¿no? Pero no es sencillo. Hay muchas cosas que son por hábitos o por costumbre y se tiene que ir normando paso a paso todo esto. Que eso digo, y ahora que ustedes, bueno, cuando entraron después de ese desorden que se heredó, porque se heredó un gran desorden aquí en el Estado y no se diga en la Cámara de Diputados, ¿qué es lo que más preocupaba, Eduardo, de todo este desorden? O sea, ahorita en estos 2 años que ya se tiene comunicación, ¿qué es lo que tenía que hacerse de inmediato? No, evidentemente lo que se tenía y se hizo de inmediato era romper, digamos, una caja oscura, opaca, que era el Congreso, porque nosotros descubrimos en la ley orgánica del Congreso que había determinaciones que decían, por ejemplo, y lo que se discuta en el Congreso, si así lo consideran, podrá ser reservado, ¿no? O sea, nadie se podrá enterar de lo que se discutió. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si es el Parlamento, pues el Congreso, es la voz del pueblo, es abierto. Claro. Bueno, pero había disposiciones legales que te facultaban para convertirlo en secreto. Okay. Y déjate la sesión secreta privada que se puede dar por un juicio político, vas a hacer pruebas, pues evidentemente. Pero informas que se dio. Pero ahora se graba y con posterioridad la puedes hacer pública. Pero aquí no, aquí te establecía esa parte. ¿Sí? Que, en lo oscuro. Sí, claro. Por eso ocurrió lo que ocurrió. Hoy, pues sí, el Congreso es sujeto de diversas críticas en algunos temas, pero que tienen que ver también con que hoy estamos pues abiertos de par en par. Esa es la realidad. Nosotros llevamos alrededor de 700 solicitudes de transparencia, ¿no? De los cuales una sola no ha sido, de nuestras contestaciones, una sola no ha sido revocada, ni hemos sido llamados por autoridad superior a enmendar algo que se ha hecho mal. Es decir, que todas han contestado y se ha entregado la información. Y solo de 700 en los ya prácticamente 2 años que llevamos en el Congreso. Entonces, que sí que hay datos que puedan generar polémica, pues es que es cuando uno se abre, finalmente, sí, pues hay datos que van a generar polémica, pero yo como les vengo diciendo, a ver, ¿qué vamos a ver? El próximo Congreso, ¿no? Ahí sí vamos a poder comparar, porque yo no puedo comparar con la anterior, simplemente porque en la anterior no se sabía, esa es la realidad. Bueno, ya eso es un punto de comparación. Por así es. Bueno, sí, el anterior ni siquiera dejaba ver. Ya, sí. Y el que venga, pues tiene que ser más. Tiene que hacer más, evidentemente, claro. Y ojalá y nos supere, de eso se trata, porque eso va a ser en beneficio de los ciudadanos. Entonces, ahí se va a ir construyendo. Lo más importante era eso, romper esta caja negra y evidentemente ya en determinaciones legislativas, pues obviamente el paquete de impunidad, hacer modificaciones. Se habla mucho, por ejemplo, del tema del presupuesto del Congreso, pero poco se dice. Cuando nosotros llegamos, había un presupuesto autorizado en la Constitución que equivalía a los 780 millones de pesos, ¿no? Y nosotros inmediatamente lo que hicimos, una iniciativa propia de los diputados, fue reducirlo, ¿sí? Ese fue el primer año. Y en el segundo año eliminamos ya de manera total los porcentajes, porque
el porcentaje de presupuesto te decía que cada año tu presupuesto iba a crecer. Crecía el presupuesto estatal, crecía el presupuesto del Congreso. Crecía el presupuesto estatal, crecía el del Congreso. Y no iba a crecer 1 millón o 2 millones. Podía crecer 10, 15, 20 millones anualmente. Cuando evidentemente el Congreso, pues no cada año va a aumentar de diputados. Sí, trabajando ¿no? con lo mismo, Va a claro. tener más oficinas o algo Entonces así. habría que subirle lo de la inflación. Bueno, ¿qué hicimos? Pusimos el tope, es decir, el presupuesto el mismo del año anterior, ¿no? O sea, hay ajustes de inflación, sin embargo, este año no vamos a tener ni siquiera este ajuste, nos mantenemos estábamos en altos. el mismo presupuesto. Porque Exactamente, estaba estábamos alto, altos, esa es la estaba realidad alto, también. entonces vamos a ya esperar pues, va a los- pasar un periodo, espero, muy largo de tiempo, donde no se debe de mover ese Y de ahí ya presupuesto. tiene que retomar para que vaya subiendo Así es. lo que se devalúa el dinero nada más. Nada más, que es el factor de actualización. Entonces, pues hay temas que se han ido caminando. Claro, el Estado pues entró en una etapa complicada de inseguridad y eso ha Se ha generado- evitado que se vean cosas que sí se están haciendo y que sí se están cambiando. Porque evidentemente, pues ¿cómo se dice? La primera obligación que tiene el Estado, y eso te lo enseñan desde que vas en clase, en la escuela, es brindarle seguridad. La naturaleza del Estado es brindarle seguridad a sus habitantes de su territorio, ¿no? Y si es eso que no anda cuando, bien, pues nada cuando anda dices bien. el Estado entró en una época de inseguridad, fue precisamente por tener un Congreso cerrado, un gobernador ladrón, y eso es lo que llevó al Estado. Así es. Y entonces, ¿cómo vamos a ir cambiando eso? Bueno, desde muchos frentes, y uno de esos es ir a la transparencia, Así es. ir a abrir precisamente a los poderes que realmente estén trabajando para fomentar que ya no estemos, como lo dijiste muy bien, que ya no sean las cosas en lo oscurito, que Así sean es. transparentes. O sea, y eso, el ser transparente, ¿qué hace? Pues finalmente va limitando Claro. al servidor público pueda a que haber. cada vez sea Claro. menos discrecional en las decisiones que va tomando. ¿Por qué? Porque ahora sabe que lo que hoy firmas, mañana puede ser público. Entonces, Que lo que hoy autorizas, mañana con una simple solicitud, que le decía a algunos compañeros del llanero solitario, porque aparte literal, para solicitar información no, es anónimo. ¿Eh? Yo Así puedo es. decir, me llamo el llanero solitario, hago un correo del llanero solitario @ tiene y obligación. estoy de- obligado a darle la información. No sé ni quién es, pero estoy obligado a La darle. transparencia. así era. Entonces, así es. Y había un video en internet muy significativo de un ejercicio que hicieron. Pusieron en un salón, en una mesa con luces, algo de valor. Creo que era un celular. Y en una esquina, en otra mesa, sin luz, otro celular. El de allá se lo robaban. Este no. Claro. Pues, En, ¿cómo era? en medio de la luz, pasaba la gente y todos muy decentes. Allá en la esquinita, el oscurito, yo robaba el celular. Entonces, es Eso. tan sencillo y tan básico como eso, la transparencia, y saben que pueden ser exhibidos como tú dices, Claro. y sujetos además a algún cargo administrativo o judicial, Así lo es. que sea, y no es tan fácil. No, y sobre todo, no solamente el tema de transparencia, sino también aquí yo, a lo que se ha avanzado, creo que en esta administración, es también la participación ciudadana. Mira, nosotros lo planteamos, nosotros incluso la agenda la construimos de foros que hicimos con los ciudadanos. Voy a dar algunos datos, por ejemplo, candidaturas independientes. En el Estado era imposible ser Sí, candidato así independiente y llegar a un cargo. Hoy en día hay por lo menos 2 regidores independientes en los ayuntamientos, es decir, candidatos que no ganaron, pero que alcanzaron para entrar en los ayuntamientos. Eso Así no es. hubiera sido posible si no hubiéramos reformado la ley y hubiéramos eliminado los candados que tenían. Tenemos, por ejemplo, en todos los ayuntamientos hay por lo menos, un ciudadano menor de 29 años, por lo menos, ¿no? Hay municipios donde hay hasta 2, ¿sí? Jóvenes, es decir, establecimos una cuota. Yo en lo particular no era muy partidario de las cuotas, pero es necesario, eso sí entiendo que es necesario, hasta como empezó la cuota de la mujer y hoy ya es una paridad, pues en el tema de los jóvenes, siendo Quintana Roo de la población más joven del país, era incomprensible cómo los cabildos normalmente no habían jóvenes, que es entre 18 y 29 años. Se estableció, se incluyeron en los cabildos y hoy en todos están los jóvenes, y aparte se estableció también que la Comisión de la Juventud la dirigiera un joven, porque también encontramos donde pues una persona, un adulto mayor, podría ser, dirigía el de la juventud. No era congruente, no digo que no tuviera la capacidad, porque no necesariamente está en los años la capacidad, pero pues no era congruente Claro. que la comisión que dedica asuntos a la juventud sea dirigido por alguien que no está viviendo, que podrá La conocer, pero no está problemática viviendo de- la problemática de la juventud. Claro. Por ejemplo, la iniciativa ciudadana,
ya tenemos alrededor de 6 iniciativas ciudadanas. ¿En qué consiste? Pues que un ciudadano, bajo su libre albedrío, puede firmar, con su firma basta, para obligar al Congreso a conocer esa iniciativa y procesarla. No quise que se tenga que aprobar, no es otro asunto, eso es otra sí cosa. Pero de antes te pedían, no sé, creo que eran como el 2% de firmas de tu padrón, de tu distrito, de tu municipio. A veces tenías que juntar más firmas que las que sacaba el diputado de tu distrito votos para llegar al Congreso. Claro. Estaba así diseñado. Por ejemplo, reducimos en un 30% el financiamiento a los partidos políticos. Lo que están debatiendo en México, aquí ya se hizo en Quintana Roo, en 2017 lo aprobamos. Y en esta elección de 2019, de los resultados electorales que se obtengan, ya va a aplicar la nueva fórmula. Y se va a reducir en un 30% el financiamiento de los partidos políticos. Bueno, pues el fuero, ese lo eliminamos desde el año pasado, se está discutiendo en México, sí, claro. Ese ya lo eliminamos aquí. Es decir, se han ido dando pasos que nosotros consideramos, unos eran muy importantes de manera mediática, también lo debo reconocer, pero otros eran y han sido más de fondo. La nueva ley de movilidad, por ejemplo, que se ha criticado, ha generado polémica. Es que es eso, que en Evoluca depende de los grupos, los intereses claro, que ha habido. Pero lo mejor que tú requieres de una ley es eso, para que si hay un grupo que está muy de acuerdo, quiere decir que ese grupo salió favorecido, ¿no? Y además el tiempo nos ha ido dando la razón. Hace poco se resolvió la Suprema Corte de Justicia una controversia, una acción de inconstitucionalidad por el tema de la ley de movilidad de Nayarit, me parece Nayarit o Colima, y le dio la razón al Congreso de ese estado, y nos la va a dar a nosotros, por esta famosa regulación de las plataformas, ¿no? El famoso tema de Uber, que hoy por hoy está permitido en la ley, está regulado, ¿no? Entonces, ahí se va construyendo. Ahorita estamos por tomar decisiones que tienen que ver, me parecen muy importantes, que tienen que ver con la venta y consumo de alcohol, y que tienen que ver con los horarios de la venta y consumo de alcohol. Porque ahí, por ejemplo, ¿cómo combinas un tema turístico con el tema de la ciudad? Y la otra... Las horas, los lugares. Las horas, así es. Los lugares, es eso. Todo se puede, nada más dónde, cómo, cuándo. Exactamente. Vamos a poner mucha mayor claridad y en el tema de los horarios, famosos horarios extraordinarios, que se han terminado convirtiendo en caja chica de los ayuntamientos o de algunos servidores públicos, pero sí, que también le han dado en la torre al tejido social. Totalmente. Porque de repente ves 24 horas de venta, claro, en donde no debe ser, a lo mejor en un centro de recreo, un hotel encerrado. Entonces, pues sí, eso claro. Se va a modificar desde la ley, estamos ya por aprobar ahí los dictámenes y todo. De movilidad, el propio gobernador renunció a esta discrecionalidad que tenía el gobernador de entregar placas al por mayor sin ningún problema. Entonces, ahí vamos, nos queda un año y creo que todavía falta dar a conocer más cosas que se han hecho y también todavía quedan por hacer varias cosas en el Congreso. No nos va a alcanzar el tiempo porque son muchos temas que habían estado sin tener movimiento por muchos años en el Congreso. ¿Se encontró mucho rezago? Sí, hay mucho rezago, seguramente vamos a dejar rezago también, porque... No, siempre va a haber rezago, las cosas pues van finalmente cambiando. Todos los legisladores tienen el derecho de presentar iniciativas. Claro. Hay quienes consideran que si al final de la legislatura es el que más presentaste, se traduce en que eres el que más trabajaste, ¿no? No necesariamente. Pero una cosa son rezagos y otra inmovilidad. En el Congreso pasado, más bien diría yo, completamente se razón en inmovilidad. En rezago quiere decir que sí se hizo, sí. Y me faltó hacer. El pasado tendríamos que entrar por definir si había un Congreso real, porque era completamente supeditado a lo que dijera. Y algo que les puedo acreditar es que ha habido un total y absoluto respeto con el Ejecutivo Estatal, con el Gobernador, con el Poder Judicial. Ha habido coordinación. Sí ha habido coordinación. De división de poderes. Sí ha habido coordinación, porque tiene que haberla. Porque finalmente el Congreso no puede tirar leyes por tirar. Y viceversa. Sí, y el Estado no puede tomar decisiones. El Ejecutivo no. también coordina muchas cosas con ustedes, pero sí hemos visto renacer en el Estado definitivamente un renacer, como tú decías, Norma, de división de poderes que no existía. Así es. Y es provechoso, de veras, a uno que le toca vivirlo, es provechoso porque incluso, fíjate, compañeros del Congreso, las áreas... pues jurídicas, ¿no? De análisis y todo, te dicen, oye, jefe, pues está complicado el ritmo, ¿no? ¿Y por qué? Es que la realidad es que de antes, pues todo venía de gobierno,
Claro, o sea, Nosotros Pero nada de más firmamos, manera- no se validamos, le damos formita, no hay pero la instituciones. mayoría... No hay instituciones. No había, Y incluso hasta exacto. para el que gobierna o el que está en cualquier puesto público es mucho más cómodo y más seguro cuando hablamos de criminalidad estar realmente dentro de instituciones. Ejemplo, ¿no? Ahí está lo de la policía en Cancún y la presidenta municipal diciendo, pues es que no depende solo de mí, esto ya es un mando único, hay que ver con el jefe de la policía estatal, con la federal, no soy yo. Cuando en otras circunstancias eres tú. Tienes que A ver, asumirlo. échate todo el paquete, solita. ¿no? Así es. Entonces, hasta ahí hay un beneficio para todos porque empezamos a funcionar, que no estábamos No acostumbrando, estamos acostumbrados. dentro de instituciones. Así es. Lo que decías, la institución a este fiscal nuevo, el solito no puede. Tiene que sentirse completamente arropado por todas las instituciones de gobierno y por toda la sociedad. Si no, no va a hacer nada. Que sea fortalecido, si no, ¿cómo va a ser su trabajo? Así es. Definitivamente. Muy bien. Eduardo, pues se nos acabó el tiempo. Muchas Esperamos gracias. que estés más tiempo con nosotros, que te convoquemos, porque hay muchos temas todavía, que faltan las cuentas públicas, estamos a Sí. fin de año, o sea, hay muchos temas todavía que Presupuestos y compartir. cuentas públicas. Todo eso que estás diciendo del Congreso, muy respetuosamente, lo tienen que cacarear más, porque la verdad, todas esas cositas que fuiste diciendo que son de la vida diaria, yo creo que son muy importantes, yo creo que enaltecen en todo caso al Congreso, y si no, acuérdate que las malas noticias luego brillan más que las Sí. buenas. Y yo creo que eso le deberíamos de dar más énfasis, más difusión, porque de veras las empieza a oír uno y dice, bueno, pues sí, pero no han tenido la difusión, aunque son Sí. en sí mismas como que no las veo uno tan importantes. El No. conjunto de lo que acabas de Sí, decir ahorita sí, en esta mesa, se siente uno cómodo, pero sí necesitamos hacerles llegar más a la gente. Porque ya ves, siempre nos llegan más las malas noticias. No que no las estén ustedes difundiendo, pero tiene que ser con más énfasis para poder brillar un poquito dentro de todo lo cochino que brilla más. Te puedo hablar de los presupuestos participativos ahora en los ayuntamientos, donde ya Ese tienes es derecho a otro tema. solicitar Bueno, entonces Sí. tendremos... obra y la Una silla hora completa de tendrán- cabildo, tendrán- donde ya un tendrán- ciudadano puede acceder al cabildo a tocar temas de a debatir. Tendrán temas. que venir porque además eso es lo que también abre la participación ciudadana, ¿no? Y educar a la ciudadanía que participe. Pero si Ah, no que nos dejaban, participe. si no nos dejaban participar porque ni nos dejaban saber qué pasaba como en el Congreso anterior, pues uno se va haciendo para atrás. En el momento que se abre y vas diciendo, mira, se está haciendo esto y esto y esto y todo eso además es a tu favor, sociedad, entonces la sociedad se Siempre y siente más- cuando participe, porque el problema es que si no participa y deja que solo Así los es. gobernantes tomen decisiones. Ahí Sí, está no la- podemos, no hay no podemos contrapesos. permitir eso, claro. Muchas gracias, Norma. No, hombre, al Rodrigo, un contrario, placer gracias, haber Eduardo. Y bueno, pues sí, convocarte a que nos mantengas más informados sobre todos estos temas gusto. de mucho interés. Muchísimas gracias. estado. Con gusto, al contrario, un saludo. Muchas Gracias. Nos despedimos, Rodrigo. Muchas Nos vemos el día de gracias. mañana. Nos vemos el Pásenlo día de muy mañana. bien. Que tengan buen día.